Buenos días, amigos. Aquí como siempre, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, un amigo de ustedes, Arturo Molina, y este es su espacio Trinchera Tachirense. Bienvenidas y bienvenidos para el comentario que tenemos hoy que hacer para todos ustedes a través de Canal 21. Bueno, fíjense cómo están las cosas en Venezuela. Sigue la polémica, el tema de las elecciones del 28 de julio es noticia permanente, posiciones por parte del gobierno, posiciones por parte de sectores de la oposición que siguen debatiendo sobre la participación que se va a facilitar o no para las elecciones del 28 de julio, como lo dijimos al principio. Una situación que llama poderosamente la atención sobre el debate en torno a la candidata María Corina Machado, si se ha podido o no se puede inscribir definitivamente la candidata que ella también propuso que la sustituyera, que tampoco permitieron su inscripción, y el candidato tapa, como le llaman, pero que ya la gente comienza también a visorar la posibilidad de que definitivamente dejen a ese candidato con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para que se participe en el proceso electoral y que reciba el apoyo de María Corina Machado. Sin embargo, esta semana hemos visto la noticia de las apreciaciones, de los comentarios que ha hecho la propia candidata María Corina, quien dice que ella todavía tiene opción para ser la candidata. Vimos de hecho un pronunciamiento que hicieron representantes del gobierno de los Estados Unidos, donde estaban hablando de que al 18 de abril tenía que haber luz blanca sobre este proceso que allí se adelanta. Eso por un lado del sector de la oposición. En el otro lado, en el otro sector, hay una disyuntiva también, porque Manuel Rosales postuló su nombre para la candidatura presidencial. Él alega que lo que hizo fue inscribir su nombre para cuidar la tarjeta, pero que tiene a disposición de la propia María Corina y los factores de la Mesa Unidad Democrática la tarjeta de un nuevo tiempo para que postulen el candidato que mejor les parezca. De forma que esta es una situación difícil la que estamos nosotros observando, porque mientras ese lado de la oposición, que ahora terminan siendo dos nuevas oposiciones, se agrega el otro sector de oposición que también tiene candidatos a la presidencia de la República, unos por los lados de la llamada Alianza Democrática, otros de manera muy particular, pero al fin y al cabo todos dicen que apuestan a la oposición y en torno a eso, a que el proceso de elecciones se realice el 28 de julio. Todos se sienten ganadores, ninguno dice que el gobierno va a ganar en las condiciones en que esto se encuentra, sino que cada uno de ellos se ve como el próximo presidente de Venezuela. Esto como introducción al evento que queremos analizar. Veamos lo siguiente. Dentro del contexto de los acuerdos, hubo un acuerdo que se le llamó el Acuerdo de Caracas, donde participaron factores de la alianza y factores que no están en esa alianza, pero que son de oposición. Y el otro acuerdo que se maneja a nivel internacional, que da con el Acuerdo de Barbados. Últimamente le están llamando hasta el Acuerdo de México por algunas relaciones y convenimientos que supuestamente se están dando en ese país. Pero las expresiones que emitió el funcionario de los Estados Unidos para expresar que todavía hasta el 18 de abril había una posibilidad de llegar a un entendimiento y que se permita la participación, entiendo así, de María Corina Machado o de la doctora Corillori, creo que se llama, ese escenario trae entonces a colación que son los Estados Unidos quienes están conversando directamente con el gobierno de Venezuela para abrir esa posibilidad. Entonces allí dejarían a un lado lo que se denominó el Acuerdo de Barbados, que son los cuestionamientos que se han hecho que el gobierno no ha respetado. Mientras eso está así, mientras la situación del país se maneja en ese extremo, lo cierto es que en el cronograma electoral
que está pautado para ese evento del 28 de julio, señalan que la sustitución del candidato para que pueda aparecer en la boleta de votación es hasta el 20 del mes de abril. Hay una sustitución posterior, pero quien sustituya posteriormente al candidato que haya sido postulado al 20 de abril no va a aparecer en la boleta de votación. Entonces, por eso es que se juega con el término de la fecha del 20 de abril, porque es quien te permite la flexibilidad de mover a uno para colocar otro y que aparezca en la boleta de votación. Pero indudablemente que el candidato nuevo a ser postulado en esa fecha al 20 de abril, pues también tiene que asumir lo que en el contexto hicieron todos los que se inscribieron desde el 25 o hasta el 25 de marzo, del 21 al 25, que es el proceso de aceptación de la candidatura y todo lo demás. Sin embargo, hay fechas que ya a esta hora están concluyendo que tienen que ver con la impugnación que pudiera haber de estos candidatos. A todo esto, la situación se torna muy difícil porque al no existir claridad, los venezolanos entran en esa disyuntiva. ¿Qué va a pasar? Pareciera ser que la situación del 28 de julio de la elección presidencial tiende a polarizarse, y tiende a polarizarse entre el gobierno y su candidato, en este caso que es Nicolás Maduro, y entre quien parece ser se ha convertido en la gran electora nacional, que es María Corina Machado. Ahora, también las versiones que están corriendo sobre algunos datos que se han mostrado tienen que ver con la racionalidad que tengamos los seres humanos para entender o comprender si es posible que automáticamente se transfieran o no apoyos a otro candidato en un momento determinado de parte de la candidata que ganó la primaria, María Corina Machado. Ese escenario está sobre la mesa, no hay claridad del mismo y esperamos si los venezolanos que ese proceso del 28 tenga condiciones mínimas para esa participación, para que el elector se presente en las urnas electorales, asuma con su voluntad la decisión que mejor sea para el país. Vamos al corte, ya retornamos. Bien amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21 y este es su espacio Trinchera Tachirense, un amigo de ustedes, Arturo Molina. Recuerden, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Bueno, el segmento anterior hablábamos de el proceso electoral, de las disyuntivas que hay sobre los candidatos. Pero es que en este queremos tocar también el que tiene que ver con las tarjetas que fueron dejadas para que no participaran, que fueron por parte del Consejo Nacional Electoral excluidas por no cumplir con los requerimientos de ley según ellos y que en consecuencia no podían participar en este proceso electoral. En programas anteriores nosotros habíamos dicho que hubo reclamos de parte de algunos y que les aceptaron su participación. Pero voy a hablar de uno en este momento de manera muy particular, que fue el partido o la tarjeta Unión y Progreso, que representa a nivel nacional la figura de Eduardo Fernández, quien también quería inscribirse
para este proceso electoral y no pudo hacerlo porque su tarjeta fue dejada por fuera, entre comillas, supuestamente por no cumplir con los requerimientos de ley. Sin embargo, ellos han venido asumiendo su reclamo de manera muy institucional y han venido también sacando los números que exige la ley para estar en el juego electoral. Y en esa elección regional para que ellos participaron, según los datos que ustedes van a observar en pantalla, están cumpliendo con lo que requiere la normativa legal del porcentaje que es exigido, que deben obtener los partidos políticos. Ellos superaron el 1%. Esa superación, indudablemente, que les permitía estar en el escenario, les permitía participar. Pero además están mostrando, están dejando ver que también hay unos elementos allí de las tarjetas que no cumplieron con ese porcentaje y que sí están participando, se les permitió que participaran en este proceso. Ante eso, indudablemente que el reclamo es evidente por la manera y forma en que, en este caso, la institución que rige los procesos electorales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, sus autoridades, hayan pues emitido opinión pública y presentado a los ciudadanos este tipo de acción con los argumentos que se esgrimieron en ese momento para que no participaran. Y la gran pregunta que entonces nos podemos hacer los venezolanos es, pero ya va, ¿cómo es que si cumplieron con la ley ellos alegaron lo contrario? ¿Cómo es que sacando el porcentaje requerido no se les permitió participar? A Eduardo Fernández también hay quienes lo han ligado al gobierno, así como hay otros candidatos que de manera muy alegre, algunos, no son los venezolanos en su mayoría, los asocian con estar con el gobierno, porque tal vez no les gustó que en un momento determinado emitiesen opinión acerca de, y tal vez esperaban que lo hicieran en el sentido de lo que a ellos mejor les parece. Aquí hay que dejar un poco las emociones para entrar en el contexto de la reflexión y el análisis razonable, básico en el contexto de quienes hacemos política, porque eso hay que verlo con lupa y revisarlo con el frío que el caso amerita, porque no se trata de llevar a la gente por un precipicio y tirarla al precipicio, se trata de tener conducción política, tener un liderazgo serio, responsable, para que el país pues también pueda ver a esos dirigentes con la connotación que se merecen. Entonces, ¿cómo es que en un momento determinado se permite la participación de uno y la exclusión de otros, cuando este es un proceso que debió haber sido incluyente? Este es un proceso que debió permitirle a todos que tuviesen esa participación. Aquí no puede una autoridad gubernamental en un momento determinado molestarse porque alguien del sector de la oposición o disidente, como lo quieran llamar, se atreve a decir una opinión distinta a la que también factores del gobierno quieren oír. Aquí lo que se trata es entender que la participación de los venezolanos en este proceso electoral requiere que se les permita, de acuerdo a la ley, que todos estén incluidos dentro del mismo. Entonces, esa exclusión que hoy ustedes están viendo en la gráfica que se les ha mostrado, tiene que ver con ese análisis, con lo que los venezolanos se están preguntando y también con la confianza que el ente electoral debe restituirse a sí misma para que los venezolanos podamos apreciarle como el órgano que vela por el resguardo de mi voluntad, como el órgano que está siendo capaz de que mi opinión sea respetada, pero que la respete también dentro del contexto del marco en que se está expresando, que son las urnas electorales. Y lleva también a sopesar una situación sobre la proporción que se ha venido dando de apariciones de una serie de partidos políticos o tarjetas que representan a partidos políticos, entre comillas,
sin ningún tipo de participación, sin ningún tipo de figuración, con porcentajes muy bajos y que se encuentran hoy en el contexto de ese proceso electoral. Entonces, queríamos traer esto a colación porque sucedió con una serie de tarjetas de partidos políticos de oposición y eso pues pierde respeto, pierde seriedad con base a lo que se está pretendiendo llevar adelante, que no es otra cosa que el respeto a la normativa legal, que el respeto a lo que esa normativa legal contempla, el respeto a la participación de los ciudadanos y que todos podamos tener en consecuencia confianza en lo que hacemos y en el ente electoral que nos regula. Vamos al corte, amigos, y en breve regresamos. Amigos, retornamos aquí a Canal 21, este es su espacio Trinchera Tachirense. Recuerden, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Bueno, hay una ley que presentó el Ejecutivo Nacional de voz y manos de la ciudadana vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, y que se entregó a la Asamblea Nacional, en este caso a su hermano, quien preside el seno de la Asamblea Nacional, para que sea discutida, sea analizada. Esa ley que llaman contra el fascismo y otros epítetos que hay allí contenidos y que de alguna manera ha generado un revuelo en la sociedad. Un revuelo por los contenidos que se han venido manejando, que se han venido dando a conocer, que son el grueso de esta ley que tiene 30 artículos. Esta ley contra el fascismo, como le llaman, lo suscribo, lo subrayo, pues tiene algunos artículos que llaman también la atención. Por ejemplo, cosas que, como lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 57, donde establece de la manera siguiente, y permítanme que se lo lea, ustedes lo tienen en pantalla, se lo voy a leer, dice: toda persona, artículo 57 de la Constitución de la República de Venezuela, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Parece ser que esta ley contra el fascismo, pues entre sus artículos pretende restringir lo que es la libertad de expresión e incluso la libertad de asociación e incluso la posibilidad de existencia de algunos partidos políticos, porque ellos le llaman partidos que representan a factores neoliberales o algo así. Y la ley, la norma constitucional, la que regula la convivencia entre los venezolanos, no
es excluyente en ese sentido. Entonces la pregunta es, ¿por qué surge esta ley? ¿Cómo es que yo como venezolano tengo que participar en un partido que me diga el factor del gobierno? Si mi libertad de asociación no existe, si yo no puedo participar en un partido que me agrade porque dentro del contexto de la filosofía, de la manera de ver el mundo en que yo lo estoy viendo ideológicamente, que estoy recogiendo, está contextualizado en una de esas organizaciones y yo no puedo actuar allí porque está siendo señalado como un partido fascista, como un partido que contraviene al gobierno y al gobierno eso no le gusta, entonces se me están limitando mis derechos. Pero además también está limitado el derecho a la protesta. Es decir, lo que me consagra la Constitución Nacional del derecho a la protesta, del derecho a yo manifestarme, a expresarle al gobierno lo que dice el artículo 57, a proferir mis opiniones, con respeto, sí, con respeto, educadamente, pero además reclamar mis derechos. Pareciera ser que eso no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque en esta ley se restringe esa posibilidad. Y cuando eso sucede, pues yo como venezolano me veo débil jurídicamente ante quienes están manejando los instrumentos legales para poder en un momento determinado expresar mis opiniones. Entonces, no tengo derecho a la protesta, no tengo derecho a participar en un partido político que ha sido señalado por el gobierno como un partido neoliberal, fascista, según lo que están allí detallando. ¿A qué tengo entonces derechos? Si ahora también se pretenden restringir las redes sociales. O sea, ¿hasta dónde va a avanzar el tema de la consecución de elementos que por vía de ley coarten las libertades de los venezolanos? Ciertamente hay algunas personas que tal vez se expresan de manera inadecuada en redes sociales, pero eso no tiene por qué ver la limitación que de manera general se puede hacer en el contexto de un factor disidente. ¿Dónde están entonces las posibilidades de que yo emita mi opinión sobre algo? ¿Acaso escribir y no hacerlo en favor del gobierno, pero respetuosamente es dañino? ¿Acaso emitir una opinión desde un medio de comunicación para presentar un problema de una comunidad o de algo que esté golpeando a la comunidad es un delito? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que realmente propone el gobierno? Porque el sistema de libertades no es lo que se está allí tratando de proponer para resguardarlo. Al contrario, pareciera ser que ese contenido pudiera atentar contra el sistema de libertades. Ahora, se dice que ese instrumento legal ya fue sometido a consideración de la primera discusión y que fue aprobado, y que esa mayoría calificada que lo aprobó, pues indudablemente tiene el entorno de la mayoría que en este caso el gobierno representa en el seno de la Asamblea Nacional. Y hemos visto declaraciones de diputados del oficialismo pues que han salido con esa bandera de apoyo a ese instrumento. Sin embargo, también vimos a un diputado de nombre Luis Parra, que dice ser del factor de la Alianza Democrática, apoyar a ese instrumento. Falta un segundo debate, una segunda discusión que entiendo se debe hacer artículo por artículo de esta ley, y los venezolanos pues estaremos pendientes de qué es lo que realmente se persigue con ese articulado y cuál es el verdadero contexto que ello encierra. Digo que estaremos atentos porque es una ley que desde la consideración nuestra de llegar a aprobarse allí en la Asamblea Nacional, antes de ponerse el ejecute, se debería entonces también consultarse a los ciudadanos a través de un referéndum aprobatorio, para que los venezolanos emitan la opinión si están de acuerdo o no con un instrumento legal de esa naturaleza, que repito, así como se ha
hecho ver en las primeras de cambio pareciera ser es un instrumento que coarta la libertad de expresión, que limita derechos a los ciudadanos para expresarse libremente en un momento determinado. Eso tenemos que revisarlo, tiene que estar sobre el tapete, que los venezolanos tengamos claridad sobre ese tipo de ley que se pretende aprobar y que se nos permita también opinar sobre el mismo, llegado el momento de lo que pudiera ser puesto en marcha, para que todos sepamos también qué es lo que estamos asumiendo sobre el terreno donde estamos involucrados. Amigos, vamos al corte, ya retornamos. Bien, amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21, este es su espacio Trinchera Tachirense. Un tema que no es que sea un tema adicional, es distinto tal vez al tema electoral, pero que nos está afectando a los ciudadanos, a los venezolanos, de manera general. Corpoelec, el tema de la energía eléctrica. Los cobros que hace Corpoelec. Corpoelec ha enviado información, ha enviado comunicados a la luz pública, haciendo ver a los ciudadanos que deben cancelar el servicio por la prestación del servicio del fluido eléctrico. Y eso nos parece bien, porque lo que estamos entendiendo es que los venezolanos no se están negando a pagar el servicio de energía. No. Lo que están reclamando los venezolanos es que el servicio de energía eléctrica no es de calidad. Reclaman por los cortes eléctricos que se están dando, por la cantidad de horas que demora esos cortes eléctricos. Reclaman los venezolanos porque ha sido una variable permanente en el tiempo, ya que el problema eléctrico en Venezuela no data de ayer, ya tiene unos años. Que se tenga que pagar, pues hay que hacerlo. Corpoelec, llevó adelante un programa, el borrón y cuenta nueva, y le establecieron a los venezolanos una vía para cancelar en dinero, 1.000 bolívares creo que estaban pagando, o pagamos los venezolanos en ese borrón y cuenta nueva, y luego pues sistemáticamente cancelar lo que corresponde por la mensualidad. Eso porque también fue el propio gobierno quien determinó y le señaló a los venezolanos, les enseñó a los venezolanos que no se preocuparan, que no pagaran por el servicio. Fue el propio gobierno quien indujo a esa situación a una cantidad importante de venezolanos que vieron eso tal vez como bueno y se quedaron quietos. Hoy la situación ha cambiado, hoy el servicio eléctrico es deficiente. Sin embargo, vimos que el ministro Reverol expresó que desde Barinas iba a venir la solución del servicio eléctrico para varios estados del país, en este caso de la zona andina, donde está incluido el Táchira. Dios quiera y sea así,
que la eficiencia surja, que la eficiencia se imponga para que la calidad del servicio eléctrico también surja y se ponga en marcha para favorecer a las familias venezolanas. Y que no sea solo durante el momento electoral que se da una información, que se da una noticia, pero que el servicio vuelva a decaer. Que las inversiones y el mantenimiento se den de la manera adecuada, planificada, con una política pública seria, responsable, coherente, y que los venezolanos nos podamos sentir tranquilos sobre eso. Y subrayo esto porque debo repetirlo con mucha responsabilidad. No es que el venezolano no quiera cancelar, pero ante la deficiencia surge la protesta. Ante los niveles de desigualdad que hay entre la prestación del servicio y el cobro del servicio, surge la protesta. Y esa protesta no solamente es con el órgano Corpoelec, que en todo caso tiene la mayor responsabilidad, el mayor peso de lo que está ocurriendo, sino también tiene que ver con el gobierno y el destino de los recursos para que ese órgano o esa institución pueda cumplir con la mejora del servicio para los venezolanos. No hay negativa entonces a cancelar, la gente va, se toma la foto, cancela, pero el servicio sigue siendo deficiente. Entonces, amigos del gobierno, hay que cancelarle a la gente también con el buen servicio, así como ustedes lo cobran, para que exista paridad en las cosas que estamos haciendo. Porque si el servicio es bueno, la gente lo va a pagar con gusto, con cariño. Pero si el servicio no es bueno, la gente se pregunta, ¿y cómo es que no me lo prestan pero lo tengo que pagar completo? ¿Cómo es que no me prestan el servicio y yo tengo que ir a las taquillas porque si no me dicen que me van a cortar? ¿Qué es lo que me cortan si no la están cortando de manera permanente? Allí les dejo eso para la revisión, para el análisis, para la reflexión y para que el trato hacia los ciudadanos sea con la mayor fluidez posible, que el respeto hacia el ciudadano, hacia la persona, hacia el venezolano, hacia la familia, pues tenga esa misma calidez con que la familia lo puede abrazar la institución y pueda pues simple y llanamente asumir su responsabilidad en ese escenario. Sin olvidar, por supuesto, que también tenemos una situación en lo socioeconómico muy difícil para los venezolanos. Allí les dejo eso. Amigos de Corpoelec, entonces vamos a cumplir con los usuarios, vamos a cumplir con los venezolanos. No hay negación al pago, no. Tampoco tiene por qué haber la presión que ustedes en un momento determinado ejercen para con ellos. Nosotros dejamos esto allí, vamos al corte y ya regresamos. Bien amigos, nosotros continuamos aquí en Canal 21 y este es su espacio Trinchera Tachirense. Recuerden, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Este es un programa de opinión, lo hacemos con mucho respeto, pero tenemos que expresar las cosas que tenemos a mano y que el ente gubernamental entienda que hay un pueblo que de alguna manera necesita ser atendido, necesita calidad
mejor calidad en la prestación de los servicios, mejor calidad de vida y modo de vida. Y nosotros queremos tocar con base a eso un tema adicional que tiene que ver con el salario. Los trabajadores de la administración pública demandan el incremento salarial, una cesta básica que supera los 500 y tantos dólares. En Venezuela es una cosa difícil, de una proporción difícil de la que están viviendo los venezolanos, una carestía y un empobrecimiento total. La pobreza crece en Venezuela de manera indetenible y la política pública del gobierno para subsanarla no se ve. El deterioro de la salud es permanente en los venezolanos. Los ingresos económicos hacen mella porque tan bajo salario el que se percibe, donde los venezolanos tienen que recurrir entonces a conseguir otras fuentes de ingreso que les permitan equilibrar su modo de vida, poder alimentarse, incluso poder vestirse y atender algunos temas de salud en un momento determinado. Y no son uno, son dos, tres, hasta tres tipos de trabajo que tiene que buscarse una persona para poder tener un ingreso mínimo que permita su subsistencia. Pero ante eso no ha habido una política seria en cuanto al salario, lo repito, de parte del gobierno. Lo que ha habido una expresión, una bonificación de ayudas económicas que el gobierno ha otorgado, pero que no tienen nada que ver con el salario, y eso indudablemente que preocupa a los venezolanos. La solución a este tema no aparece. El dilema es, si se quiere, acentuado, y esa acentuación sobre los niveles de pobreza que se están viviendo, pues también ustedes lo ven allí en esa gráfica que nosotros mostramos, que la tomamos precisamente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, quienes allí dicen 751 días, ¿verdad?, tienen sin aumento salarial. Están los maestros, están los docentes de educación media básica, están los docentes universitarios, están los trabajadores de la administración pública, y allí usted tiene 548.65 es la cesta, el costo de la cesta económica que tiene para poder subsistir un venezolano, y eso llama poderosamente la atención, porque lo que tiene un venezolano es un salario mínimo de 130 bolívares, y profesores universitarios, y profesores de educación media, y funcionarios que no, de la administración pública, que no exceden los 600, los 500, los 400 bolívares, bedeles que cobran entonces esos 130 bolívares. ¿De dónde poder obtener eso para los niveles mínimos de subsistencia? ¿Cuál es la política económica que el gobierno realmente pretende atender para los venezolanos? Estamos en el mes de abril, próximamente viene el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo. ¿Cuál es la oferta salarial que el gobierno le va a hacer a los trabajadores? ¿Por qué no se han sentado con los sindicatos, con los gremios profesionales que representan a la masa laboral? ¿Por qué no atender este llamado para que las convenciones y contrataciones colectivas tomen fuerza, para que las partes, en este caso el patrón y los representantes de los trabajadores, puedan llegar a acuerdos, y esos acuerdos queden plasmados en esas convenciones y contrataciones colectivas, y por supuesto sean respetadas, y que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública en general en Venezuela, y de todos los trabajadores también que hacen vida en el sector privado? Es decir, ¿cuáles son las condiciones sobre las cuales se está moviendo este país, los gerentes de este país, el gobierno nacional, para poder ayudar a disminuir esta brecha inmensa que se está abriendo entre la pobreza en Venezuela y el grado de desarrollo que todos también quieren alcanzar con mejor calidad de vida, y que no se ve por ninguna parte? Y esta situación, estos tantos días que se están expresando allí sin aumentar salario, estos 571 días, pues es necesario que el gobierno ya
presente una planificación, una postura seria al respecto para mejorar el salario. No se trata solamente de la bonificación, sino mejorar el salario de los trabajadores, ver qué está pensando el sector público, el sector del gobierno para con el sector público con base a lo que son sus jubilaciones, lo que son el pago de sus prestaciones sociales, que hoy en día son irrisorias, que no alcanzan absolutamente para nada. Entonces, esa atención de parte del gobierno no se ve y los venezolanos, los trabajadores venezolanos, esperan un anuncio con mucha responsabilidad para atacar este tema. Que no se convierta en un paño de agua tibia, pan para hoy y hambre para mañana. Que no se convierta en una situación de conflicto dado los niveles de inflación que se presentan en Venezuela cuando un anuncio de esta naturaleza se hace, sino que se ha planteado un escenario, repito, para el salario, donde a través de una política pública puedan los trabajadores alcanzar poder adquisitivo que les permita vivir con mejor comodidad, con mayor placer, si es eso lo que puedo expresar en este momento, porque las dificultades son abrumadoras y el nivel de conflicto que se generan en los hogares está creciendo y eso tiene que ser atendido por el gobierno nacional. Bien, amigos, yo me despido por esta semana. Nos volvemos a ver la próxima semana, Dios mediante y la Santísima Virgen María, como siempre, aquí por Canal 21. Recuerden, sábados y domingos, 9 a 10 de la mañana, un amigo de ustedes, Arturo Molina. Feliz fin de semana.